buenas tardes. En el aire 360 grados, su programa de ahora de 4 a 5 de la tarde. Estaremos con ustedes comentando toda la actualidad nacional e internacional por los próximos 50 minutos. Hoy es jueves 30 del mes de marzo del año 2017 y 30 de marzo, una fecha patria, el 173 aniversario de la Batalla de Santiago. La República Dominicana no se formó de un día para otro. A pesar de que puede existir la percepción de que cuando se produjo el trabucazo en la Puerta de la Misericordia, el 27 de febrero del año 1844, y posteriormente se enestó por primera vez el pabellón tricolor en la Puerta del Conde en la madrugada del 28 de febrero, pues que eso ya construyó un país llamado República Dominicana, y no es así. Porque esta proclamación de la independencia produjo entonces una reacción militar de Haití. Haití, que había ocupado la parte oriental de la isla de Santo Domingo y con esta invasión pretendía anexarse el 100% de esta isla, pues el gobierno haitiano inmediatamente envió a 30.000 hombres divididos en 20.000 comandados por el presidente haitiano, que entraron por el sur, y 10.000 comandados por el general Pierrot, que entraron por la parte norte. El 19 de marzo del año 1844, a pocos días de haber sido proclamada la independencia, pues se produjo el primer enfrentamiento armado entre las tropas dominicanas de un ejército recién creado y el ejército haitiano, que fue derrotado en Azua. Y el día 30 se produjo la batalla más importante de esta etapa, o la primera campaña de la Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia en la República Dominicana tuvo una duración para construir la República Dominicana tuvo una duración de entre 12 y 13 años. O sea, no fue algo inmediato. Ahora, la Batalla de Santiago, que se celebra hoy, Santiago es una ciudad que cada 30 de marzo manifiesta su regocijo por su participación en lo que fue la gesta independentista. Hoy se cumplen 173 años de esa batalla. El general Pierrot, entrando por la frontera cerca de lo que es Dajabón, pues llegó a invadir parte de la ciudad de Santiago, lo cual era su objetivo, pero fue derrotado por las tropas dominicanas, comandadas principalmente por el general José María Inver y el general Fernando Valerio. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la Batalla de Santiago. En la tarde de hoy a las 5 habrá un tradicional desfile militar, lo que se celebra cada año, con la presencia del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. El presidente de la República, o los presidentes de la República Dominicana, pues participan en 3 desfiles militares anualmente, uno en la capital dominicana, que se celebra el 27 de febrero para conmemorar la gesta de la independencia. El segundo se celebra cada 19 de marzo en las calles de la ciudad de Azua, conmemorando la batalla de Azua, y el tercero, que se celebrará en el día de hoy, en unos minutos, a las 5 de la tarde, pues será efectuado en la ciudad de Santiago. Honor a los héroes que construyeron la República Dominicana, y memoria eterna y gratitud a quienes dieron su vida porque nos llamásemos hoy República Dominicana. Hoy día, 30 de marzo, es una fecha patria para el país. Bueno, y algunas de las noticias más importantes están en el exterior, y una viene de Brasil, que a mí me gustaría comentarla con ustedes, para que se entienda probablemente la forma en que se conocerán los nombres
de los que fueron sobornados en la República Dominicana, que eso se va a saber. No hay por qué estar tan desesperados, eso se va a saber. Y también, para que se vea el tratamiento que se está dando al tema, Odebrecht, partidos políticos, dirigentes políticos en Brasil. Al mediodía de hoy, pues se emitió la sentencia por medio de la cual el señor Eduardo Cunha, quien fue el presidente de la Cámara de Diputados, que todos vimos, inclusive lo pusimos en vivo aquí en 360 grados, que dirigió todo el proceso para sacar a Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil. Ese señor que ustedes ven ahí, todopoderoso, que en Brasil era llamado el Frank Underwood brasileño. Para que tengan una idea de quién era Frank Underwood, pues es el protagonista de la famosa serie de Netflix House of Cards, que es aquella en la cual un miembro de la Cámara de Representantes llega a la presidencia de los Estados Unidos en base a su cinismo. Es la persona o el político que mira directamente a la Cámara. En la serie, pues a Eduardo Cunha le denominaban el Frank Underwood brasileño. Hoy se le emitió sentencia. El juez Sergio Moro lo condenó a 15 años de prisión. Así como escuchan. Lo condenó a 15 años de prisión por corrupción pasiva y por participación en lo que es todo el esquema de corrupción alrededor de Petrobras. ¿Qué se le demostró al señor Eduardo Cunha para ser condenado a 15 años de prisión? Ya estaba preso, estaba en prisión preventiva, lo tenía el mismo juez Sergio Moro. Pues Eduardo Cunha se le acusó y el juez Sergio Moro lo condenó por haber recibido 1.5 millones de dólares de parte de la compañía Odebrecht a través de Petrobras para su uso personal. ¿Por qué recibió el señor Cunha este dinero? Bueno, por la razón siguiente. Había que comprar unos pozos petroleros en Benín, que es un país en África, y él tenía que apoyar esta compra en la Cámara de Diputados. Cuando se efectúa la compra, se produce una transferencia de dinero de 15 millones de dólares, son 15 años y 4 meses. Se habla de un soborno de parte de Petrobras a Eduardo Cunha de 1.5 millones de dólares, pero la primera transferencia son 10 millones de dólares que se realizaron a un intermediario brasileño llamado João Augusto Resende. Es decir, el señor Cunha era presidente de la Cámara de Diputados. Y desde la presidencia de la Cámara de Diputados, él fue, inquirido no es la palabra, él fue contactado por un intermediario llamado João Augusto Resende Enríquez, un lobista. Y este lobista ofrece 10 millones de dólares para que pasen la compra en la Cámara de Diputados. Tenía que ser aprobado por la Cámara de Diputados. De esos 10 millones de dólares, después que se realiza la compra y se aprueba en la Cámara de Diputados, se demostró que 1.5 millones de dólares fue enviado a una cuenta de una firma llamada Orión. Y esta firma es propiedad del señor Eduardo Cunha. Es decir, sigue el rastro del dinero y encontrará a los culpables. Eduardo Cunha es condenado en el día de hoy en base a ese elemento probatorio porque recibió
en una cuenta en Suiza 1.5 millones de dólares. 15 años y 4 meses de prisión. Similitudes, las que le venimos diciendo hace tiempo. Sobre todo a partir del día de ayer, en que el señor exdiputado Rudy González fue investigado, fue interrogado por la Procuraduría General de la República. Y cuando sale, él habla de su hermandad con el señor Ángel Rondón. Nosotros hemos sostenido aquí, desde que este tema comenzó, que la única confesión que existe en cuanto a el soborno de 92 millones de dólares por parte de Odebrecht es que la compañía va a los Estados Unidos y firma esta confesión y habla de que en la República Dominicana existía un intermediario. Lo mismo que el señor Cunha. Lo que pasa es que en Brasil ese intermediario se llamaba João Augusto Resende y en la República Dominicana, a confesión de él mismo, se llama Ángel Rondón Rijo, a confesión de él mismo. Y el señor Resende hizo, después de recibir 10 millones de dólares en una transferencia bancaria, entonces hizo el reparto. Y ustedes verán que el tema Odebrecht en la República Dominicana terminará en los pasillos del Congreso Nacional, si es que hubo reparto, porque eso yo no lo puedo afirmar. Pero la metodología se parece demasiado a esto que está ocurriendo en Brasil. La metodología es la misma y el esquema es el mismo. Y los actores son diferentes, sin embargo, las compañías, la forma en que se hacía es exactamente la misma. Aquí en esta mesa nosotros leímos hace varios meses, cuando comenzó este tema, el expediente completo con ustedes. No completo, la relación y diferencias que había entre los diferentes países que estaban involucrados o estaban señalados como parte de este esquema de corrupción. Odebrecht acepta que dio sobornos en la República Dominicana 92 millones de dólares y esos 92 millones de dólares fueron dados a un intermediario, representante comercial, que dice él que no los repartió, pero que una simple investigación de sus cuentas bancarias podría producir esto, que es un resultado. Y ese resultado, yo puedo augurarlo, se va a producir alrededor del Congreso Nacional y actores que probablemente ni siquiera estén en este momento ya en el Congreso, sino que son exdiputados o exsenadores o personas involucradas en el tema del Congreso Nacional, porque los préstamos internacionales, y Odebrecht era objeto de préstamos, o sea, préstamos en su país para que entonces presentara proyectos llave en mano en la República Dominicana, pues los préstamos internacionales necesitan obligatoriamente lo que es la aprobación del Congreso. Toda la parte burocrática anterior, que sobre todo se sostiene sobre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, junto con el organismo receptor del préstamo, pues es principalmente burocrático, pero sin la aprobación del Congreso no hay proyecto. Lo mismo que ocurre en Brasil, y por esto el señor Cunha, que quiero que pongan la foto de nuevo, ese que vamos a ver ahí, expresidente de la Cámara de Diputados en Brasil, o sea, un ser todopoderoso, miembro del partido de la mayoría de la democracia brasileña, el PMBD, que es el mismo partido de Michel Temer, que era el vicepresidente aliado al Partido de los Trabajadores, que conspiró para sacar a Dilma Rousseff
de la presidencia de Brasil sin ella haber sido acusada de haber tomado un solo centavo, bueno, se le demostró y por eso está condenado en el día de hoy a 15 años, 4 meses de prisión, porque demostrado que recibió en una cuenta denominada Orión en Suiza 1.5 millones de dólares. Ahí está. Más fácil de ahí, nada, ¿eh? Donde hay otra situación compleja es en el día de hoy en Venezuela. A ver qué vamos a hacer ahora con ese tema. Porque en Venezuela se ha dado un verdadero golpe de Estado. Si algo tipifica un golpe de Estado, es lo que ocurrió en Venezuela, desde la tarde de ayer y en el día de hoy. Y si algo justifica la aplicación de la Carta Democrática firmada en Perú, es ese golpe de Estado que se dio en Venezuela, porque es un verdadero golpe de Estado. Cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional, la mayoría de la Asamblea Nacional, la dictadura chavista, la dictadura de Maduro, la narcodictadura que existe en Venezuela, pues lo que se planteó fue desconocer la voluntad popular expresada en las urnas en la elección de esa Asamblea Nacional. Hasta ese momento el señor Cabello, Diosdado Cabello, un troglodita que habla a cada rato en Venezuela y se supone que tiene muchísimo poder, que se dice que es el comandante del cartel de los soles, un cartel de narcotraficantes que ha sido acusado por el gobierno de los Estados Unidos de campear a sus anchas en todo el territorio venezolano, pues era el presidente de la Asamblea Nacional y no había problemas. Lo que ocurre es que se fue a una elección en diciembre de hace alrededor de año y medio y en esa elección gana la oposición. En el periodo de transición entre una Asamblea Nacional y otra, lo que hace el régimen de Maduro y los chavistas es sustituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela por figuras políticas, por militantes políticos del gobierno. Y cuando los sustituye, entonces comienza a emitir una serie de sentencias para oponerse a todos los que son las decisiones de la Asamblea Nacional, que no es más que la expresión de la voluntad popular del pueblo venezolano, porque incluso quien encabezó la comisión que supervisó esas elecciones fue el expresidente dominicano Leonel Fernández por parte de la UNASUR, y también había comisiones por parte de la Organización de Estados Americanos. Pues, en un periodo total de confrontación, donde evidentemente lo que hubo con el llamado a diálogo de parte del gobierno venezolano, encabezado por el charlatán de Maduro, que lo que vive es poniendo salsa en una emisora mientras la gente se muere de hambre, ni gasolina hay ya en ese país, y nosotros ni siquiera, bueno, nosotros ni nos condolemos, sino simplemente recibimos aquí una enorme diáspora venezolana, pues el gobierno de Maduro lo que hace es que enfrenta a la Asamblea Nacional, intenta quitarle varios miembros que fueron electos para evitar que tenga la mayoría calificada que pueda pasar leyes para tratar de llegar a un tema en el cual haya un referendo revocatorio en base a esa mayoría de la Asamblea Nacional, pero todo esto, como la Corte Suprema de Justicia de Venezuela está dominada por el chavismo, bueno, pues ellos lo declaran ilegal. Pues ahora llegaron ya al término de todo, porque durante esta semana tomaron 2 decisiones que tipifican un golpe de Estado. La primera, le quitan todo tipo de inmunidad a los parlamentarios. Es decir, que el señor Maduro o los militares de Venezuela, el narcoestado de Venezuela, puede tomar preso a cualquier asambleísta, a cualquier diputado de la Asamblea Nacional de ese país. Y en segundo lugar,
en el día de ayer, en una sentencia de un tribunal, pues declara fuera de ley a la Asamblea Nacional. Es decir, Maduro se declara dictador. Las leyes las dicta él. Los decretos son ley y la Asamblea Nacional es dejada sin funciones por parte de la dictadura chavista encabezada por Maduro. Ahora yo quiero saber cuál va a ser la posición de la República Dominicana. Si nosotros vamos a seguir votando en la Organización de Estados Americanos por la no aplicación de la Carta Democrática. ¿Cuál es la relación y cuál es el compromiso que tiene este país con esa dictadura? Porque en mi caso no lo entiendo. Para nada entiendo la posición del gobierno dominicano frente al tema de la dictadura que hay en Venezuela, que es una verdadera dictadura. En el día de hoy, por ejemplo, y yo no sé para qué nos meten ahí, el periódico oficial único de otra dictadura de más de 60 años, que es la dictadura cubana, porque es una dictadura, partido único, voceros únicos, no hay libertad de prensa y el mismo apellido encabezando el gobierno del año 59 para acá. Ya van 58 años. 58 años, la misma gente. Si eso no es una dictadura, yo quisiera que alguien me dijera qué es una dictadura entonces. Pues el periódico Granma elogia la posición de la República Dominicana. Y lo cierto es que, por lo menos en mi caso, a mí me da pena una posición así. O sea, que nosotros estemos mezclados con lo peor que existe en América Latina en este momento desde el punto de vista de política internacional. Me apena muchísimo que la República Dominicana sea considerada en el mismo paquete que las dictaduras cubanas y venezolanas. Y nosotros no estamos del lado de los gobiernos democráticos de este continente. Por ejemplo, el gobierno mexicano, el gobierno colombiano, el gobierno peruano. Perú ya emitió una nota en forma inmediata pidiendo la devolución de lo que es el fuero de la Asamblea Nacional de Venezuela e incluso habrá que llamar, me imagino yo, a una reunión urgente de la OEA para presionar al régimen venezolano porque lo próximo es que van a meter preso a los asambleístas. ¿Dónde está la voz del Congreso Dominicano? ¿Cuál es el compromiso que hay con ese régimen dictatorial? Eso hay que aclararlo en este país y alguien tiene que decirlo. ¿Cuál es el compromiso que existe con el régimen dictatorial de Venezuela? Porque ahí desaparecieron ya las instituciones democráticas. Eso no puede ser considerado un gobierno electo en forma libre, simplemente porque ha atropellado a las instituciones donde está expresada la voluntad popular, principalmente el Congreso de su país. Entonces se ha puesto al margen de lo que son las prácticas democráticas y por lo tanto es aplicable totalmente la Carta Democrática en contra de Venezuela en este momento. Ahora, ¿cuál es el compromiso que tenemos nosotros? Porque lo cierto es que da pena que la República Dominicana esté considerada dentro del conjunto de países que pareciera que están pidiendo, como si fueran limosneros, alguna ayuda de un régimen que ni siquiera puede ayudar a su propia población. Nosotros no podemos estar considerados dentro de ese grupo y no me usen las expresiones de Ricky Rubio como excusa, porque eso es una estupidez para quien lo haga. O sea, no traten de hacerme parecer, por lo menos a mí, como que no tengo cierto tipo de inteligencia. No lo hagan. Porque lo de Ricky Rubio no tiene nada que ver. Es una expresión de uno de los 100 senadores que tienen los Estados Unidos. Que es de Miami, que es de Florida y puede decir lo que le dé la gana, pero no tiene nada que ver con eso. Un tema de valores democráticos que no son respetados en un país como Venezuela, con el cual nosotros hemos tenido una relación cercana durante tantos años. Y sin embargo, a los partidos tradicionales que sostuvieron a nuestros partidos, porque tanto Acción Democrática como el COPEI sostuvieron a nuestros partidos, en el caso nuestro, los reformistas social cristianos, siempre tuvimos una íntima relación con los copellanos, ahí aprendimos política,
en la escuela política de Venezuela y por lo tanto nos es muy cercana a la crisis de Venezuela. ¿Cuál es el compromiso que tiene el gobierno dominicano con ese régimen dictatorial? ¿Cuándo nos vamos a despegar de la vergüenza de estar cerca de ese régimen? ¿Cuándo lo haremos? ¿Cuándo la dignidad volverá a la República Dominicana abjurando de prácticas antidemocráticas como esas que se están realizando en Venezuela? ¿Cuándo lo haremos? Porque lo cierto es que la posición dominicana en este tema es una posición realmente vergonzosa. Volvemos después de la pausa con otras noticias nacionales e internacionales. Y una noticia de última hora, bueno, parece que ser presidente o expresidente es una de las profesiones más peligrosas que hay y que abren más fácil las puertas de las cárceles. Arrestaron en Corea del Sur a la presidenta Park Geun-hye por orden de un juez. Esta ya había sido sometida a un juicio político, fue destituida como presidenta de Corea, había sido electa en forma democrática, fue acusada de que tenía una asociación con su amiga y confidente Choi Song-lee, quien es llamada en Corea la Rasputina coreana. Quienes quieran saber quién es Rasputín, que busquen la historia rusa de los zares, sobre todo lo vinculado a la Revolución de Octubre. No hay tiempo para tratar ese tema. Y está presa ya en este momento en Seúl. También está preso el vicepresidente de Samsung Electronics, ¿sí? La misma compañía que produce los televisores, las lavadoras, los teléfonos. Imagínese usted el poder económico que puede tener esa persona, pues también está preso el heredero de lo que es Samsung Electronics, vicepresidente de esa compañía, por este mismo tema. El tema es donaciones de compañías privadas a políticos en ejercicio para conseguir favores. Lo mismo que estamos hablando de Eduardo Conga y lo mismo que veremos con algunos congresistas dominicanos y el tema de Odebrecht. Lo verán, que ahí va a terminar. Y hablando de juicios, bueno, hoy hay 2 juezas menos en el sistema judicial dominicano. La jueza Margarita Cristo fue destituida por el Consejo de Poder Judicial. Es aquella jueza que tuvo el enfrentamiento verbal con la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, hace un tiempo, hace unos meses. Esta jueza fue acusada y por esto es destituida por el Consejo de Poder Judicial de que sirvió de asesora a un abogado para un juicio penal, cosa que por supuesto no puede hacer un juez. No hay muchos detalles de lo que hizo, pero no hay duda que es una falta muy grave y a partir de esta falta grave, pues fue destituida. Y también el día de hoy, en esta era de la posverdad, mucho cuidado, la jueza Awilda Reyes, que estaba siendo sometida a un juicio por orden del Consejo del Poder Judicial por inconductas en el ejercicio de sus funciones, se presentó en el edificio de la Suprema Corte de Justicia y llevó los aditamentos, es decir, la toga, el birrete, el color, que a ella la identificaba como jueza, lo que en forma inmediata va a detener lo que es el juicio disciplinario que tanta repercusión tuvo en la prensa en esta semana, donde ella se convirtió en su propia abogada, después no era su abogada, donde ella dijo que se iba, que el que presidía el consejo le dijo cállese y siéntese, ese tipo de situación. Y yo digo que el juicio penal no está detenido, Ella está detenida en prisión domiciliaria, acusada de recibir sobornos. En el juicio disciplinario se presentó un video donde aparentemente, en forma evidente, es una prueba documental
de la declaración que había dado el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, frente a este tema. Y yo digo que mucho cuidado con la posverdad, porque estamos en la era de la posverdad, donde los hechos concretos son sustituidos por percepciones construidas a partir de los medios de comunicación o a través de que se alinee lo que son sentimientos y lo que son ideas no racionales, creencias que tenemos cada uno, con la cual nos acomodamos y en base a eso conformamos una verdad que no existe. La jueza, hoy ex jueza, Awilda Reyes Beltré, está acusada de formar parte de una red de jueces que vendía sentencias. Fue acusada formalmente por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de haberle confesado recibir una cantidad de dinero en sobornos, que ese dinero o parte de ese dinero estaba en su casa, que ella lo fue a buscar el dinero y que ese dinero le fue entregado a el doctor Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Mucho cuidado si ahora la quieren hacer una heroína, porque como ella se presenta en una forma tan confrontadora con sus compañeros jueces, pues ella parece que se plantea construirse una imagen diferente a las razones por las cuales ella está acusada en una corte penal. Y como aquí los juicios tardan tanto tiempo, bueno, hay un juicio ahí de una muerte a tiros de un ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que ni siquiera se sabe cuándo eso va a terminar, porque a cada rato hay uno que se cae, que se desmaya, que se va para una clínica, hay personas que retiran acusaciones y ahí parece que nunca se sabe dónde va a terminar. Con el tema de la justicia dominicana, pues hay que ponerle atención a esto, porque cuando se presente el juicio, para nada queremos que conviertan a una acusada, no por cualquiera, por el presidente de la Suprema, en una heroína por haber hecho este show que hizo hoy en el edificio de la Suprema Corte de Justicia. Cuidado de convertir mentiras en verdades. Ustedes y nosotros nos estaremos mañana a las 4 de la tarde, aquí en 360 grados. Que pasen un feliz resto del día.